Mi nombre es Sol Carrillo, soy trabajadora social, licenciada en Trabajo Social. Soy profesora acá en la UBA, en la carrera de Trabajo Social, en la materia de Trabajo Social y Planificación Social. Mi nombre es Javier Brancoli, soy trabajador social, recibido acá en la casa. Soy docente en la materia Trabajo Social, Territorio y Comunidad y desde hace 3 años estoy a cargo de la materia Cooperativismo, Experiencias Asociativas y Trabajo Social. Bueno, la vinculación con este campo de estudio específico tiene que ver, bueno, con los temas de investigación que en los últimos años tuve la posibilidad de realizar en los equipos que dirige Adriana Clemente, vinculado al desarrollo, consolidación, origen de organizaciones sociales de base territorial. Y por otro lado, por haber estado vinculado en el campo profesional a este tipo de experiencias asociativas. Una de las preocupaciones que hacen al desarrollo y consolidación de este sector tienen que ver con el marco normativo específico, que una de las características que podríamos mencionar es la dispersión de las normativas que regulan al sector desde las leyes ya tradicionales de cooperativas y mutuales que datan del año 73, que intentaron ser modificadas pero no lograron serlo y son las que regulan actualmente el funcionamiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, las leyes provinciales de promoción y fomento del sector y también algunas leyes más recientes que se han impulsado por parte de organizaciones sociales, como la última Ley de Emergencia Social, o lo que ha impulsado el Poder Ejecutivo, la conformación de las sociedades simplificadas, que también marcan un cambio respecto a la regulación del sector. Y por último, hay que decir que las organizaciones comunitarias, sociales, aparecen mencionadas en un conjunto de leyes. Por ejemplo, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, por ejemplo, la Ley Nacional de Educación, mencionan a este sector, si bien no atribuyen específicamente responsabilidades y posibilidades de actuación. Así que ahí uno de los desafíos y tensiones para el sector es pensar cómo se consolida y cómo se organiza ese marco normativo específico. Además de mi trabajo aquí en la facultad, hace 7 años que trabajo en agricultura familiar en el ministerio que ahora se llama de Agroindustria, que era de Agricultura, que es un ministerio de creación bastante reciente. Y específicamente la agricultura familiar condensaría a los actores de la economía social o popular en el ámbito rural. La primera distinción que vale la pena hacer es como en las dificultades que hay para la construcción del sujeto de la economía social rural. En la Argentina, un país tradicionalmente agroexportador y ganadero, desde los inicios, cuando se habla del campo hay un imaginario sobre, sobre lo que es el sector de ganadería y de agricultura extensiva y exportadora. Y en realidad la agricultura familiar se define por otras variables. Son los que producen la comida de los argentinos, en su mayoría, el 75% más o menos de la comida que comemos la producen pequeños productores familiares, campesinos e indígenas. Y este sujeto está invisibilizado históricamente en la Argentina. Esto se puso muy claramente en evidencia cuando fue la disputa por la ley, por el intento de subir las retenciones sojeras y de otros granos, con la ley 125, que provocó un conflicto social y político a gran escala. El campo, el que se arrogaba la voz del campo, era ese otro sector del agronegocio, de los grandes inversores e industriales del agro, no así de los pequeños productores rurales. Este debate tuvo un punto de inflexión muy serio en el momento de la 125, pero antes de esto y después pasaron cosas muy interesantes para este sujeto de la agricultura familiar que es tan difícil de discernir.
y es difícil discernirlo porque hay una disputa sobre ese sujeto. Cuando fue la creación del Ministerio de Agricultura, una definición muy importante del Poder Ejecutivo, que fue integrar a los pequeños productores de la agricultura familiar en ese ámbito y no en desarrollo social, digamos. Pensar ese sujeto como un trabajador o productor involucrado con la economía argentina y no como el pobre del campo. Esto fue una definición importante y ahí se confluyeron, digamos, todas las políticas sociales que se venían llevando adelante desde hacía muchos años ya para este sector. Con posterioridad a la 125 y después de tiempos muy difíciles para este sector, logramos recientemente tener una ley, finalmente, una ley de agricultura familiar a nivel nacional. Algunas provincias ya las tenían, parciales, pero hasta el día de hoy esta ley tiene 3 años, un poco más de 3 años, no se ha podido reglamentar, ni mucho menos cuenta con presupuesto. Esto es una gran dificultad a la hora de pensar cualquier política pública para este sector. Bueno, respecto a los actores, recién Sol mencionaba a los actores del ámbito rural y campesino, hay que decir que si hay alguna característica que identifica al sector es su heterogeneidad. Por un lado, en el ámbito específicamente urbano, podemos distinguir aquellas organizaciones que están, por un lado, centradas específicamente en el campo de la producción, como podemos nombrar a las tradicionales cooperativas y en particular las cooperativas de trabajo, de servicios también, de crédito, y las mutuales, el viejo mutualismo ya impulsado por los trabajadores anarquistas a principios del siglo XX. Sin embargo, hay otro sector que podríamos decir más plebeyo, que tiene más que ver con las sociedades de hecho, con las asociaciones civiles, con las organizaciones más vinculadas, podemos decir, a las estrategias reproductivas, ¿no? Los comedores, los merenderos, las bibliotecas populares, los centros de apoyo escolar. Uno podría decir que tienen que ver estos actores. Bueno, ahí hay una primera definición, ¿no? Es decir, la pluralidad del sector hace que sea difícil pensar y compatibilizar criterios comunes. De hecho, creo que fue uno de los motivos por los cuales no prosperó una reforma de la ley o de una ley de economía social que se impulsó hace unos años, justamente porque hay un sector reconocido formalmente como economía social y hay otro sector que pugna por disputar este reconocimiento y recursos en el campo de las políticas sociales. En ese sentido ya hay diversos autores como Aníbal Quijano, por ejemplo, que falleció hace poco tiempo, que distinguían a estas organizaciones que podemos decir en términos generales de economía social estrictamente y las llamadas así de economía popular o reproductivas o de consumo. Si nos remitimos a los orígenes del cooperativismo, tendríamos que decir que las primeras cooperativas fueron cooperativas de consumo específicamente y no así de producción y servicios. Sin embargo, esto que parece estar divorciado en las normativas, en las políticas, en los organismos de aplicación, luego en la trama social, básicamente de los sectores populares, se confunden, se articulan, compiten por la representación de un sector. En ese sentido, creo que una de las también de los desafíos y dificultades a futuro que uno puede analizar tiene que ver con la configuración de actores sociales que tengan algún tipo de incidencia específica en las políticas públicas, cierta autonomía política y a la vez mejor capacidad de gestión. Nosotros podemos reconocer en estas organizaciones a un sector que básicamente se articula y se vincula asimétricamente con el mercado en sus términos tradicionales y con las políticas públicas estatales. En la medida que este sector no se termina de configurar y se define más por su negativa que por su potencia, es decir, es lo no gubernamental o los sin fines de lucro, lo que no es el Estado y lo que no es el mercado, bueno, eso habla de la imprecisión, de la dificultad por confluir y por conjugar una definición específica del campo, ¿no? Así que en esa definición, que no es solo conceptual, se expresa también las tensiones, la diversidad, la heterogeneidad de un sector que representa básicamente los intereses y expectativas de amplios sectores sociales. En este mismo sentido, en el sector rural, para no confundirnos con la palabra campo, que es polisémica,
En el sector rural pasa un poco lo mismo, tal vez con la distinción de que sí, las primeras cooperativas estuvieron vinculadas a la producción por razones obvias, pues se hablaba ya desde entonces de pequeños productores para caracterizarlos. Sí, en la agricultura familiar hoy hay bastante acuerdo en definir que gran parte de lo que se produce sigue yendo al autoconsumo o a la economía popular también. Y es también este sector igualmente diverso en lo rural que en lo urbano. La economía social, la economía popular, los diferentes grados de organización, las diferentes motivaciones para la lucha. Una de las cosas que más organizaciones ha dado es la lucha por la tierra, por el acceso a la tierra para poder producir. Con lo cual hay organizaciones que son originariamente fundadas a partir de una lucha social, política, pero que a la vez son productores, muchas de ellas son cooperativas, por ejemplo, entonces es como difícil encontrar una ley, una normativa que pueda contenerlas. O tenemos la vertiente cooperativa, o tenemos la vertiente de asociaciones civiles, etcétera, sin fines de lucro, y ninguna de las dos responde exactamente a las características que tienen las asociaciones de pequeños productores, que son asociaciones de lucha política, social, y a la vez de producción y de una lucha por estar mejor posicionadas en el mercado. Este es uno de los grandes temas. Para identificar problemáticas o rasgos característicos que pueden ser problemas o pueden ser potencialidades de este sector, hay tres dimensiones que utilizamos para el análisis. Por un lado, estas organizaciones tienen una dimensión espacial, específicamente en el espacio urbano, y están definidas por sus condiciones de segregación. Es decir, son experiencias asociativas que surgen en un territorio segregado y degradado, lo que significa que son espacios que se constituyen en condiciones de una nueva pobreza estructural, ¿no? Donde esas formas asociativas comunitarias, nosotros decimos irónicamente de la familia Ingalls, de esa forma romántica, ¿sí? Solidaria, asociativa, van perdiendo lugar, se van debilitando frente a procesos marcados por la densificación urbana, por la violencia, por el hacinamiento, por el repliegue sobre los espacios domésticos e institucionales. Por otro lado, estas organizaciones tienen como rasgo característico es que parten de ser un lazo social distinto a las relaciones predominantes en la sociedad moderna, ¿no? Esas formas asociativas ligadas a la vieja comunidad ancestral portan todavía potencialidad y fortaleza, pero al mismo tiempo reconocen que una sociedad que tiende progresivamente a la individualización se da de cabeza con la búsqueda de estas experiencias que implican necesariamente un tipo de compromiso social mucho más estable y profundo. Y por otro lado, estas experiencias asociativas, García Linera las define como un producto material del proceso de trabajo, es decir, no son simplemente una suma de relaciones, afectos y afinidades, sino que tiene que ver efectivamente con la posibilidad de generar lo que decía un poco Sol respecto al alimentario, ¿no? Satisfactores, decimos, no mercantiles, no producidos para el mercado, que resuelven el mejoramiento habitacional, el acompañamiento educativo, la asistencia alimentaria, el cuidado de la infancia. Ahora, estas formas asociativas que son trabajo humano, encuentran débiles soportes para poder proyectarse, ¿no? Y terminan siendo, uno decía, ¿cuál sería la primera actividad de trabajo de la economía social? Es el hogar, la economía doméstica, el trabajo emocional, llaman algunos autores, o la economía del cuidado. Bueno, esas formas asociativas tienen que ser reconocidas institucionalmente. La asignación universal por hijo fue como un ejemplo, una política que paradigmáticamente reconoció esas formas primarias del trabajo y bueno, debería ser más de eso lo que consolida el sector. En el ámbito rural pasa un poco lo mismo en cuanto al territorio en disputa, pero la disputa no es en el propio espacio con otros pares, sino que hay una concentración y extranjerización enorme llevada a cabo por grandes
intereses transnacionales o a veces nacionales, contra este tipo de economía que tiene un arraigo socioterritorial, que tiene historia de población, que tal vez no tiene los papeles en orden, pero que tiene 5 generaciones trabajando ahí, con lógicas comunitarias como las que mencionaba Javier, con lógicas tradicionales, originarias, pero que día a día pierden territorio, y lo digo literal y estrictamente hablando, pierden territorio con respecto a las grandes corporaciones. Uno de los problemas enormes que se plantea es el éxodo rural, sobre todo de los jóvenes. Muchos de los ninis que vemos en las ciudades grandes, o en los conurbanos, son chicos que vienen de origen campesino, segunda generación tal vez, y que están totalmente desarraigados, pero que cuesta mucho encontrar una posibilidad de desarrollo en sus lugares de origen. Es con un gran sacrificio, o sea, tienen que elegir entre respetar la tradición de la familia y perderse acceso a un montón de cosas, o irse tal vez a una villa a malvivir en una ciudad. Entonces el éxodo, no solo de los jóvenes, pero particularmente de los jóvenes, es un problema muy serio para el sector, así como la tenencia de la tierra y el agregar valor en origen a la producción. Esto es uno de los cuellos de botella junto con la comercialización. Al no haber rutas, al no haber lugares donde pueda transformarse ese producto original, por ejemplo una verdura o una fruta, en un producto elaborado, manufacturado, es muy difícil poder hacer algo que no sea vender esa materia prima. Sí se puede cuando tienen acceso, por ejemplo, a rutas, a camiones, etcétera. Es muy triste pensar que ya Belgrano decía exportemos zapatos y no cuero. Bueno, de alguna forma seguimos con el mismo dilema 200 años después. Respecto a la política pública o a las políticas públicas, uno podría decir en el contexto en el que estamos, el problema está dado básicamente por el achicamiento del mercado interno y por la restricción del gasto de la inversión público-social. Si tuviéramos que pensar en una política inclusiva y de fomento y desarrollo del sector, yo diría que hay 2 taras que ha tenido la política estatal. Por un lado, en los mejores momentos incluso, ¿no? Por un lado, presuponer que estas formas asociativas están ahí y solo hay que promoverlas, desarrollarlas, capacitarlas, como si fueran algo innato en los sectores populares. Creo que ahí hay una dimensión, una de las tantas quizá, dimensión de la intervención del trabajo social para fortalecer un lazo social que está crecientemente debilitado y no presuponer, el ejemplo que generalmente cito en el aula tiene que ver, por ejemplo, con el programa Argentina Trabaja, pensar que 12 personas con un estatuto implican una cooperativa, ahí hay que pensar en que hay una gran inversión para hacer para que eso sea efectivamente un actor social. Y cuando lo hay, cuando efectivamente ese lazo existe, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que fomentarlo, casi como un tesoro, digamos así, ¿no? Entonces creo que hay una tara. Y la segunda tara, me parece, es el complejo con el subsidio, ¿no? Un poco por lo que decía Sol recién. Para que ese sector se desarrolle, tiene que haber un subsidio estatal imprescindiblemente. Es decir, no imagino que este sector no pueda hacer otra cosa que servicios comunitarios con subsidio estatal. De otra manera, estamos pretendiendo un desarrollo ficticio, estamos pretendiendo una empresa enorme para los sectores menos calificados, con menos capital de trabajo, muchas veces con menos experiencia de organización, y por lo tanto creo que son 2 desafíos que en algún momento podremos superar. Por un lado, fortalecer y reconocer esa asociatividad popular, y por otro lado, hacer la más firme y decidida inversión en subsidios, que en algún momento dejará de ser mala palabra en la política social. Hay un trabajo en el entramado social que no es tampoco eso en la familia Ingalls, digamos, no es que uno, por ser campesino y vivir con un montón de dificultades, naturalmente es solidario, tiene espíritu cooperativista, mutualista, así ya como si fuera algo genético. Tenemos mucho trabajo para hacer ahí en lo socio-organizativo, en fortalecer
las organizaciones pequeñas de base y también la asociación entre asociaciones, el poder generar organizaciones de segundo y tercer grado, que son las que fomentan después o que hacen posible después la participación en las políticas públicas, en la definición de políticas públicas, donde también tenemos mucho que hacer los trabajadores sociales. Soy docente de planificación social, no puedo más que pensar en el aporte que tenemos ahí para ayudar a los sectores populares, urbanos o rurales, a poder ser partícipes de la definición de sus propias políticas públicas, que lleven a subsidios y que lleven a protección legal que hoy no tienen. Simplemente, por ahí como para cerrar, decir que las herramientas que se ponen en juego para consolidar este sector tienen que ser multidimensionales e inclusivas. Con esto lo que queremos decir es que tiene que haber atención a todas las esferas que, bueno, a lo largo de la entrevista hemos ido mencionando, ¿no? Las vinculadas a la infraestructura y el transporte, las vinculadas al financiamiento, las que están vinculadas a la capacidad asociativa, las que tienen que ver con el marco normativo y legal. Es decir, hace falta pensar en una integralidad de las políticas, algo muy dicho quizá, pero sobre todo reconociendo la particularidad del sector. En ese sentido me parece que estamos lejos desde ya, pero que también hay experiencia acumulada en los propios actores y también en los equipos técnicos de los organismos públicos estatales, que hay que cuidar a ese personal técnico que lamentablemente en muchos casos se va perdiendo por vía de los despidos, de los retiros voluntarios, del achicamiento del Estado, que son un valor para el Estado haber formado a ese personal técnico profesional, y lamentablemente en muchas áreas estamos viendo que ese personal en la actualidad se pierde.